Hola mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Muy buenas noches. Estamos comenzando el estudio bíblico de los martes, hermanos. Y bueno, espero que estemos preparados ya con la palabra de nuestro Dios. Y yo quisiera comenzar con una oración, rogándole a Dios que pues hable a nuestras vidas, que Él sea el que ministre por medio de su palabra. Y bueno, pues vamos a orar, hermano. Recordemos que estamos en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Oremos. Padre, gracias te doy por tu bendita palabra, Padre, porque somos una iglesia que reconoce que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Y es ella la que nos sostiene, es ella la que nos alimenta, la que nos da paz a nuestro corazón y nos bendice. Padre, gracias te doy infinitamente, Padre, por tus bendiciones y por todo lo que nos darás a través de tu palabra. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu palabra trascienda y sea de edificación a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, pues, hermanos. Y bueno, como es costumbre, hermanos, quisiera comenzar, ¿verdad? Bueno, pues mandándoles un saludo, dándoles a todos una cordial bienvenida en esta nueva transmisión, hermanos. Yo sé que muchos están esperando esta transmisión, muchos, sobre todo mis hermanos que siempre participan, ¿verdad? Con sus tareas. Quiero felicitarles, quiero animarles, hermanos. Es de mucha bendición de repente, pues leer, cuando usted me manda, ¿verdad? Su comentario. Es una bendición leer lo que Dios le habla a usted, porque de eso también se tratan. Estas transmisiones son importantes para nuestra iglesia, nos mantienen unidos, nos mantienen en perspectiva, nos mantienen pues con lo que el Señor a mí como pastor me está diciendo, y bueno, usted también como parte de la congregación, usted está escuchando y también obedeciendo, ¿verdad? Pero es importante que de manera muy personal, pues usted también tenga esa experiencia con Dios, esa palabra que diariamente Dios tiene lista, ese banquete que Dios tiene lista para cada uno de nosotros. Dios me les bendiga, pues, hermanos. Yo les animo a que sigan mandando sus comentarios, sigan mandando sus reflexiones para estos estudios. Primero Dios, y Dios no lo permite, la siguiente semana comenzamos con la segunda carta de Juan. Entonces esté al pendiente, ¿verdad? Lea primera carta de Juan, segunda carta de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Que es lo que corresponde para la siguiente semana. Muy bien, voy a empezar leyendo el comentario de nuestro hermano Jesús Herrera, uno de nuestros muchachos de la congregación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. El hermano eligió la traducción del lenguaje actual, que dice: si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Imagínense como dice el pasaje, ¿verdad? Bueno, nuestro hermano nos comparte y dice: la convivencia entre hermanos debe ser buena. No podemos decir que amamos a Dios si rechazamos a un hermano. Demostremos que somos hijos de Dios amándonos los unos a los otros. Muy bien, este es el comentario de nuestro hermano Jesús Herrera. Nuestra hermana Leti Candia, bueno, lo estoy mencionando de acuerdo al versículo, porque este fue el versículo 1 y nuestra hermana Leti nos comparte su comentario del versículo 3, que dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, y sus mandamientos no son gravosos. La hermana comenta y dice: la persona que ha conocido y recibido a Dios desea con todo el corazón hacer su divina voluntad, cumplir y guardar sus mandamientos como un nuevo estilo de vida en Cristo, haciéndolo con alegría y gratitud para demostrarle a Él su amor. El cumplimiento de los mandamientos podrá ser difícil en algunos momentos, pero estos nunca serán gravosos ni pesados, ni mucho menos serán una carga cuando se tiene un corazón dispuesto. Muy bonito el comentario de nuestra hermana Leti Candia. Nuestro hermano Guillermo Pérez, él nos comparte su comentario del versículo 5, que dice: ¿quién es el que vence al mundo?
dice, bueno, es una pregunta, dice, ¿quién es el que vence al mundo, nuestra fe, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, el hermano comenta, dice, para nuestra vida cristiana es fundamental creer que Jesús es el Cristo y todos aquellos que aman al que le engendró, dice, engrandado por él, dice, porque Jesús es el Cristo. Y luego pone una cita bíblica, nuestro hermano Guillermo dice Juan 14:26, ¿verdad? Bueno, ahí lo busque usted en su casa. Dice, esto nos da una provisión de fe, de salvación, es decir, de vida eterna. Dios los bendiga. Muy bien, hermano. Muchas gracias por su comentario, muy hermoso. Hermana Ángel Herrera, versículo 6, ¿verdad? Este capítulo 5 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿no? Su comentario es el siguiente de la hermana Ángel Herrera. Dice ella, para el mundo la verdad es un concepto, pero para los creyentes la verdad es una realidad que se experimenta en nuestro diario vivir. Su espíritu en nosotros nos permite comprender aquello que de otra forma, de otra manera parece ilógico. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo comenzó con el agua con la que Juan el Bautista le bautizó sobre el Jordán, y terminó su ministerio con el derramamiento de toda su sangre en la cruz como prueba de esa entrega total. El Espíritu Santo da testimonio de esto en nosotros. Miren nada más, hermano, y nuestra hermana pues no tiene tanto tiempo como muchos, ¿verdad? Y ya ella poco a poco, como la mayoría de los que estamos participando aquí, estamos desarrollando esa teología de nuestra salvación y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias, hermana. Y también nuestro hermano Alexis Pérez, que él nos comparte un comentario del versículo 13, su comentario del versículo 13, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro hermano pone en su comentario, dice, incertidumbre versus seguridad. Si hay una diferencia entre los cristianos y el resto del mundo que se hace notorio en estos tiempos de prueba, es la incertidumbre que tiene el mundo y la certeza que tenemos los que creemos en el Hijo de Dios. Dicha certeza está basada en la promesa del Dios que es el mismo hoy y siempre, y que ha prometido que aunque el mundo pase y sus deseos, el que hace su voluntad permanece para siempre, ¿verdad? Un pasaje también por ahí que comentamos en el capítulo 2 de este estudio, 1 Juan capítulo 2, verso 17, si mal no recuerdo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque el mundo y sus deseos pasan, ¿verdad? Y bueno, nuestra hermana Priscila, nuestra hermana Pris Rodríguez dice, ella nos comparte comentario del versículo 21. Ella se basa en la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Sí? Todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Nueva Traducción Viviente. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente en el versículo 21. Bueno, esta versión Nueva Traducción Viviente nos aclara el significado de los ídolos, mencionado en Reina Valera 60, ¿verdad? Dice, todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Muchas cosas podrán ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Podría ser cualquier ideología que niegue a Jesucristo, podría ser cualquier cosa que sustituya a Dios como el centro de nuestra vida. Incluso podría ser una persona en la cual basamos nuestra fe y amor. Como consecuencia, el tesoro de nuestro corazón se situaría en cualquier otro lado y nuestros ojos dejarían de ver el camino y la luz verdadera. Hermosos comentarios, hermanos, que nos comparten nuestros hermanos. Espero que también hayan sido de gran bendición, hermanos, porque cuando uno, bueno, yo que tuve la bendición de ver desde que llegaron a la iglesia, ¿verdad? De entregar sus vidas, ¿no? Nuestro hermano Alexis, nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Nuestro hermano José, perdón, bueno, Jesús Herrera, nuestra hermana Leti, nuestro hermano Guillermo, nuestra hermana Ángela, son nuevos hermanos. A mí me tocó ver nacer espiritualmente a Alexis, a Priscila, y es impactante, hermanos, al menos de manera muy personal, ver cómo Dios les ha dado una sabiduría y un conocimiento, un entendimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues esperamos también su comentario. Usted que ya tiene más tiempo leyendo la Biblia, más tiempo participando también en el estudio de la palabra, es edificante, sería muy edificante escuchar su comentario en estos estudios. Muy bien, y bueno, pues a continuación sigue la reflexión, hermanos, que por cierto estuvimos desde temprano repartiéndolo por vía WhatsApp. Entonces espero que por favor ahí mis hermanos lo tengan, ¿verdad? La idea es que nadie falte de material, hermanos, que podamos bueno, a partir de esta contingencia sí lo estamos haciendo, estamos grabando, pero también le estamos dando el material. Yo cada semana les entrego material a los hermanos cuando tenemos el estudio en el templo, y bueno, espero que les sean útiles para su vida cristiana, para su vida diaria. La palabra de Dios es muy práctica y sobre todo Juan en su teología es una teología muy profunda, pero a su vez también es muy práctica y muy sencilla, ¿verdad? Yo le invito a que pues no se pierda todas estas reflexiones, todos estos estudios que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Como parte de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, porque yo sé que hay más hermanos que a lo mejor no son de nuestra congregación, pero nos están siguiendo en las transmisiones. Bueno, pues esta es nuestra teología, esto es lo que creemos, ¿verdad? Como iglesia. Y bueno, pues vamos a continuar pues con la reflexión, hermanos, que yo les envié por allí, por medio de los hermanos que me están apoyando mucho, nuestra hermana Ángela, nuestro hermano Juan Carlos, nuestro hermano Michael, que estuvieron repartiendo este material en los diferentes grupos de WhatsApp, ¿verdad? Muy bien, entonces, mire, ahora llegamos, hermanos, ahora llegamos a la tercera prueba de nuestra condición como hijos, a la tercera prueba de nuestra condición como hijos. Mire, prácticamente aquí ya estamos terminando la primera carta de Juan, y si usted recuerda, cuando estuvimos estudiando desde el primer capítulo, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a la contingencia, bueno, estuvimos viendo los contrastes que Juan usa para, de alguna forma, a modo de prólogo. A mí me encanta cómo es la estructura de las cartas de Juan, y pone la diferencia entre lo que es las tinieblas y la luz, la diferencia entre la verdad, la mentira, la diferencia entre andar en luz y andar en tinieblas, etcétera, etcétera. Juan usa mucho estas figuras, ¿verdad? Y también hablamos del pecado, pero también del perdón de pecados, ¿verdad? Capítulo 2, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Que puede perdonar los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ya cuando llegamos al capítulo 3, pues básicamente el capítulo 3 en adelante, hermanos, es una prueba, es un examen. A partir del capítulo 3 son las evidencias de que realmente somos hijos de Dios. O sea, usted no puede vivir engañado creyendo ser algo que usted no es. Usted no puede vivir engañado creyendo ser cristiano cuando a lo mejor ni cristiano es. Oye, se oye muy duro, pero así por muy, muy hermoso. O sea, el capítulo 3 habla de la obediencia y el capítulo 4 habla del amor, ¿verdad? Habla del amor al prójimo, habla del amor a Dios, ¿verdad? Y cuando ya llegamos a este capítulo 5, hermanos, estamos hablando de una tercera prueba, ¿verdad? Entonces, el estudio básicamente ha sido una manera de saber por dónde andamos, si realmente somos o no somos, ¿verdad? Entonces ponga mucha atención, hermanos, porque ahora llegamos a la tercera prueba de nuestra condición de hijos. Porque acuérdense cómo empieza el capítulo 3, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y luego vienen las otras pruebas, ¿no? Viene la prueba de la obediencia y luego viene la prueba del amor. Ahora es la prueba de la verdad. Ahora llegamos a un punto en el que llegamos al punto de la verdad. A la verdad de somos o no somos, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con lo que todo cristiano debe saber, ¿verdad? Es como si alguien extraño le hablara a su casa diciendo que es su papá o es su hermano, ¿verdad? Y luego si usted se la cree, bueno, pues qué ingenuo, ¿verdad? Pues no debería de hacer eso. Mejor debería de preguntar, a ver, ¿cómo me llamo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué día nací? ¿Verdad?
o algo, ¿verdad? Y usted debe de saber, porque si la otra persona no lo sabe, entonces la otra persona lo está engañando. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Con ese tipo de cosas que luego pasan, ¿verdad? Hay cristianos que pueden engañar a mucha gente, me pueden engañar a mí, pueden engañar a cualquiera, ¿verdad? Pero a Dios no se le puede engañar. ¿Y sabe qué? Dios no quiere que usted viva engañado. Es tan serio esto de la identidad en Cristo, que si usted no sabe por qué rayos es cristiano, entonces usted tiene un problema. Entonces, Juan, en su primera carta, en este capítulo 5, nos ayuda a saber la verdad. Entonces, esto es muy importante para todos, ¿verdad? Porque el hecho de que usted forme parte de una iglesia, ¿verdad? Forme parte de una congregación, el hecho de que usted vaya a las actividades, esté escuchando esto, ¿verdad? No garantiza que el día que usted muera se va a presentar sin ningún problema delante del Padre. Y bueno, por eso ya hablamos muchas cosas, ¿verdad? La prueba de la verdad, perdón, la prueba de la obediencia, la prueba del amor. Ya Juan ya habló de la diferencia entre la luz y las tinieblas, la obediencia, la desobediencia, la verdad, la mentira. Ahora es el día de la verdad, ¿no? El capítulo 5 así nos lo presenta. Y bueno, la palabra clave aquí, bueno, es la palabra sabemos o conocemos, que básicamente es lo mismo, sabemos o conocemos. Alguien dirá, no es que conocemos es una cosa y sabemos es otra. Bueno, para mí es lo mismo, porque si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta de que la única vez que se utiliza la palabra conocemos es en el versículo 2, pero la palabra sabemos se utiliza al menos en el versículo 15, versículo 18, versículo 19 y versículo 20. Hay varias evidencias, ¿verdad?, en este capítulo que prueban nuestra condición de hijos. Bueno, vamos a ver cuál es nuestra condición de hijos. Vamos a ver la verdad, hermanos. Es bien interesante este estudio. Muy bien. Entonces, número uno, ¿cuál es la primera evidencia? Bueno, de que sabemos lo que es un cristiano. Cuando le preguntan a usted, ¿qué es un cristiano, verdad? ¿Qué respondería usted? Bueno, Juan dice que los cristianos saben lo que es un cristiano, ¿verdad? No cosas raras, sino lo que a continuación vamos a leer. Versículos del 1 al 5, hermanos, de este capítulo 5 de Primera de Juan, lo voy a leer nuevamente. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ayer entonaba en el devocional de ayer, ¿verdad?, un canto que dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Bueno, es un canto basado en estos versículos. Mire, la mayoría de las personas, hermanos, no saben lo que es un cristiano ni cómo pueden convertirse en cristianos, la verdad, porque es muy fácil pensar que todos somos cristianos. ¿Por qué no? Pues porque voy a la iglesia, porque mi abuelita iba a la iglesia, y mi mamá y mi esposa es cristiana, ¿verdad? Y de repente yo escucho cosas muy lamentables, tales como, pues yo mando a mi representante, ¿verdad? Ella es la cristiana, ella es la entregada, ¿no? Como si eso, cuando ella se muera y cuando usted se muera, pues lo van a estar esperando, ¿verdad? Porque su esposa era cristiana. No, el evangelio no es así. Y esto es muy delicado, porque mire, la mayoría de las personas no saben lo que es un cristiano ni cómo puede convertirse en cristianos. Bueno, es tan lamentable a veces, hermanos, preguntarle a gente que va a la iglesia, oye, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Bueno, ni siquiera saben, ¿verdad? Y tienen toda la vida ahí en la iglesia, o tienen ya tiempo ahí, y ni siquiera saben qué son. Ni siquiera tienen una conciencia clara de su destino eterno. Y bueno, hay quienes han dicho, bueno, solo Dios sabe. Pues sí, Dios sabe, y tú lo deberías de saber, porque por eso hay que leer la Biblia. Dios no quiere que ignores eso, que es algo importante en tu vida. Y bueno, confían. La mayoría de las personas confían en las obras religiosas y buenas intenciones, ¿verdad? Hay hermanas, ¿no?, que dicen, no, es que, mi hijo el otro día me dijo que orara por él, ¿no? Mi hijo, y como que es una luz de esperanza, ¿verdad? Pero yo entiendo que es triste cuando los hijos
pues no dan muestras de vida cristiana, ¿verdad? Pero se emocionan cuando de repente los hijos reflexionan o de repente que los hijos dicen, ay mamá, tengo un problema ahora por mí, ¿no? Pues sí, pero no es suficiente. No es suficiente, o de repente, bueno, ha pasado muchas veces, ¿no? Gente que está en unos problemas tremendos, matrimoniales terribles. Y en una ocasión llegó una persona preguntando si nosotros teníamos un retiro espiritual, ¿no? Que si nosotros hacíamos retiro espiritual. Yo creo que en ese momento él quería que hiciéramos un retiro espiritual inmediatamente de matrimonios, porque su matrimonio estaba en problemas, estaba a punto de divorciarse. Lo que entiendo de esta persona es que ya su matrimonio se deshizo. Y estaba muy apurado y nos fue y nos buscó. Yo lo primero que le dije, a ver, ¿quién te dijo que un retiro va a salvar tu matrimonio? No, es que andamos buscando un retiro para salvar nuestro matrimonio. No, quien te dijo eso es una mentira. Tú lo que necesitas es un encuentro con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo que necesita tu cónyuge, no un retiro. Entonces, piensan muchas personas, confían en las obras religiosas y buenas intenciones, ¿verdad? Lo que nunca hicieron lo quieren hacer en un ratito en la iglesia, ¿verdad? Y ya cuando están así con el agua hasta el cuello, pues no, o sea, esto va más allá, dependiendo de la energía de la carne, ¿no? Ahora sí tengo ganas de ir a la iglesia y ahora sí es mi año, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es la vida cristiana? No es de ganas. Tenga mucho cuidado con esos detalles, ¿verdad? Como ayer decía, Marta estaba esclavizada por la cultura de su tiempo. Muchos se esclavizan con esas ideas y piensan que esa es la verdad. No es la verdad. Mire, Dios dice que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien que ha nacido de nuevo. Lo que convierte a un hijo de desobediencia en un hijo de Dios es la fe en la obra que Cristo consumó. Porque si usted cree en esa obra, usted se va a arrepentir de sus pecados. Porque obviamente la obra consiste en que Él fue por nuestros pecados a la cruz para que ya no hubiese una barrera entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces Jesucristo, que es nuestro sumo pontífice, el máximo puente, ¿verdad? Que ese nombre se lo han atribuido a un simple mortal, ¿verdad? Aquí en el mundo. No, Jesucristo es el único entre Dios y los hombres, el mediador, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo en la cruz, dando su vida por nosotros, porque Él pagó en la cruz el pecado que tú y yo teníamos que pagar, ¿verdad? Al morir, pues obviamente la muerte iba a decir, este es mío, Dios, porque transgredió la ley y la ley exige muerte, entonces Él me pertenece. ¿Y qué hizo Jesús? Cumplió la ley a la perfección para que al morir Él, muriera en perfección, así como en perfección pecó Adán. ¿Se acuerda? Esto es teología y esto es bíblico, ¿verdad? Entonces, al morir Cristo en perfección, sin pecado, sin mancha, Dios recibe esa muerte como un sacrificio y como pago por los pecados de todo el mundo. Entonces, cuando usted entiende esta obra maravillosa de la obra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, usted lo único que tiene que hacer es pensar, wow, o sea, Cristo fue por mí a la cruz. Yo debo de arrepentirme de mi pecado. Porque tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra vida alejada de Dios. Entonces lo que nosotros necesitamos es poner nuestra fe en Jesucristo y delante del Padre, usted y yo ya estamos justificados porque es por fe, ¿verdad? Entonces, lo que convierte a un hijo de desobediencia en un hijo de Dios, bueno, es la fe en la obra de Cristo que Cristo consumó. Bueno, recordemos lo que dice Juan 1, 12 y 13, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Mire, quiero decirle algo que es muy importante. El hecho de que nosotros amemos a Dios no es porque a usted y a mí se nos haya ocurrido, es porque nosotros fuimos amados primero por Él, porque como decíamos la vez pasada, a nosotros no se nos iba a ocurrir buscar a Dios. ¿Quién busca a Dios? Dice Pablo ahí en Romanos, nadie busca a Dios. Eso de que, ay, no, ya mi marido ya tiene ganas de ir a la iglesia. A ver, espérame, discúlpame, no es de ganas, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Entonces, más nos vale, hermano, reconocer que es así, este asunto del Evangelio, y no es una cosa rara como muchos luego confunden, ¿verdad? También Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo, fíjese qué tremendo, nos hizo nacer por la palabra de verdad.
Se tiene que escuchar primero el Evangelio antes de que se le ocurra querer buscar a Dios. Usted no va a buscar nunca a Dios. Mire, si a veces ya siendo cristianos, ¿cómo nos cuesta un montón de trabajo buscar a Dios en oración? Ya sabiendo la ruta, ¿verdad? Ya sabiendo cómo Dios habla. A veces ni lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza todavía necesita, hermanos, nuestro viejo hombre necesita irse despojando de nosotros y irnos vistiendo nuevamente del nuevo. Ok, entonces 1 de Pedro 1.13 también dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjese bien, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, todo esto sería en vano. Bueno, ni estaría yo aquí, para empezar. Pero como Jesucristo está vivo, Él resucitó, nuestra predicación no es vana. Y todo esto que hacemos tiene trascendencia eterna en nuestras vidas. Vale la pena estar conectados con el Señor, ¿verdad? Hermanos, Juan usa la frase nacido de Dios. Sí, nacido de Dios. ¿Cuántas veces? 7 veces en su primera epístola, y describe las características de nacimiento de los creyentes. Bueno, vamos a hacer un recorrido de todo el libro de manera muy breve, ¿eh? No voy a pensar que me voy a ir capítulo a capítulo, no, con un versículo por libro, ¿no? Fíjese bien cómo dice en el capítulo 2, versículo 29, ¿sí? Muy bien, entonces son siete características del nuevo nacimiento. La primera es que practican la justicia. Los nuevos nacidos, los nacidos de nuevo, practican la justicia. 2.29, que dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Número 2, capítulo 3, ¿verdad? Dice, no practican el pecado. 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Número 3, capítulo 4. Aman a otros cristianos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Esa es la tercera evidencia. Cuarta evidencia o cuarta característica de los nacidos de nuevo. Número 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y versículo 18 del capítulo 5, que dice, cuarta característica, vence al mundo. Y la quinta, que es el versículo 18, se guardan de Satanás. Versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿verdad? Bueno, hay tanta gente que dice luego, ya cree que dice que es cristiana. No, hombre, pastor, es que el diablo, es que el diablo, a ver, espéreme, o sea, el diablo no le toca. ¿Por qué le echa la culpa al diablo? Sabemos que el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar, ¿verdad? Pero lo hace siempre y cuando usted se descuide y usted lo permita. Oiga, pero cuando ya es una y otra vez, bueno, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque luego, pues qué padre, ¿no? Ay, no, pues la culpa la tiene el diablo. No, espérame. ¿Cómo que la culpa la tiene el diablo? A ver, revise su estilo de vida. ¿Cómo está viviendo su estilo de vida? Usted, su responsabilidad cristiana, y una de las características de un nacido de nuevo es que no se guarda de Satanás. No le da ventaja al diablo, también dice Pablo, ¿no? En una de sus cartas, ¿no? Por eso Juan enfatiza el amor, fíjese bien, la obediencia y la verdad como las pruebas de la verdadera condición de hijos. Que esto ya lo vimos en capítulos anteriores, ¿verdad? El amor, la obediencia y la verdad, ¿no? Y bueno, la verdad lo estamos viendo ahorita, ¿no? La hora de la verdad. Si tenemos a Dios como nuestro Padre y le amamos, seguramente amaremos también a sus otros hijos. Este amor conducirá a la obediencia, ¿verdad? Recordemos lo que dice Juan capítulo 14, verso 21, ¿verdad? El Evangelio de Juan, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Capítulo 15, versículo 10, fíjese bien cómo dice el Evangelio de Juan. Estamos hablando de la teología de Juan. Juan tiene una teología muy tremenda.
Fíjese bien lo que dice Juan 15:10, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Donde hay amor, hay disposición y voluntad de servir y edificar a otros, ¿sí? Porque pues no tiene uno que andarle rogando, ¿verdad? De repente uno les está rogando, ¿no? Y digo yo, bueno, total, es para edificar a los demás y para mostrar nuestro amor a Dios. Pero hay quien hasta se molesta, ¿no? Cuando les pide uno algo, ¿no? Digo, está bien, no lo haga, ¿verdad? No lo haga, ¿verdad? Pero bueno, donde hay amor hay disposición y voluntad de servir y edificar a otros. Los mandamientos, hermanos de Dios, no son fastidiosos. Los mandamientos de Dios no son fastidiosos, ¿sí? Debido a que le amamos, ¿sí? Debido a que le amamos. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más para que entendamos de qué estamos hablando. Bueno, ahí en el material lo escribí, ¿no? O sea, por ejemplo, en cada ciudad hay una ley de que los padres deben cuidar a sus hijos. O de otra manera los encerrarán en la cárcel por falta de manutención, ¿verdad? Sobre todo cuando los papás se divorcian, ¿no? Bueno, esas historias de terror que luego escuchamos, ¿no? Y luego, pues, pobres chicos, ¿no? ¿Quiénes son los que la llevan? Los niños, ¿no? Gracias a Dios porque hay leyes que obligan al menos al papá, que es el proveedor, ¿verdad? Y en otros casos también a la mamá, a dar pensión, ¿sí? A dar una pensión porque, pues, oye, los niños, ¿qué culpa tienen de sus malas decisiones, ¿verdad? De sus cosas raras que luego hacen, pobres chamacos, ¿no? Que tienen que comer y tienen que ir a la escuela, tienen que vestir. Bueno, gracias a Dios que hay una ley, ¿verdad? Que obliga. Si no, de otra manera, usted al bote, órale, porque eso es una ley. Pues como es un derecho del niño que pueda comer y que vista y que vaya a la escuela, la salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí surgen unas preguntas. ¿Es acaso una carga para los padres trabajar y sacrificarse para cuidar a sus hijos? ¿O los cuidan solo por temor a esa ley? Seguramente no es verdad. Bueno, en algunos casos seguramente sí, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que pues no es verdad. Obedecen la ley porque aman a sus hijos. No por temor a la ley, sino porque aman a sus hijos. Ya, no sé si ya me expliqué o ya me di a entender a qué punto quiero llegar. Bueno, el cristiano que se queja de que la palabra de Dios es una carga, no sabe el significado de amar a Dios y a sus hermanos, ¿sí? Cada vez que tengamos la oportunidad de servir o de edificar a nuestros hermanos, pero usted, mira, a lo mejor no lo va a demostrar porque, pues eso es bien fácil, ¿no? Pero si usted de repente aquí adentro se siente así como que, yo no lo quiero hacer, no vale la pena, es meterse en problemas. Mire, yo le voy a decir algo, usted tiene un problema severo, severo, de amor a sus hermanos y de amor a Dios. Porque si es una voluntad, mire, por ejemplo, ¿qué voluntad podríamos ejemplificar de la palabra? La gran comisión que dice, y hacer discípulos, ¿no? A todas las naciones, ¿verdad? Bueno, pues usted está en México, o los que están de Venezuela en México, ¿no? De Brasil en México, tenemos hermanos aquí que son extranjeros y a lo mejor ya están entendiendo el propósito por el cual están en donde están, ¿verdad? Porque Dios quiere que su fe trascienda, ¿verdad? Los que vienen de España, ¿no? Bueno, tenemos un hermano español. Podríamos hasta tener mayor significado, ¿verdad? Le podríamos dar mayor significado a esas palabras del Señor cuando nos pide en la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y luego usted siente así como que, no lo quiero hacer. Bueno, puedo entender que a lo mejor usted necesita madurar en algunos aspectos y saber algunas cosas para poder hacerlo, yo entiendo, ¿no? O sea, pero bueno, a veces no hay necesidad de saber tanto, ¿no? Con el simple hecho de compartir el testimonio, cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos dio la vida eterna, mire, es suficiente para que la gente pueda conocer a Jesucristo. Es importante prepararse, pero que no sea una excusa de toda la vida, ¿no? Pastor, es que yo no he leído toda la Biblia, ¿no? Tienen 20 años de cristianos y no han leído toda la Biblia, ¿no? No, pastor, es que yo no sé mucho de la Biblia. Pues sí, pues porque no va a la escuela dominical, ¿verdad? Y ese es el pretexto favorito de muchos, ¿verdad? Es que, pero ¿qué cree? Usted tiene un problema con el amor. Eso evidencia que usted tiene un problema severo con el amor. Entonces, medite bien esta palabra, hermanos, porque en serio se lo digo con mucho amor. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer como iglesia, hermanos, y perfeccionarnos en el amor, hermanos. Como ya lo dijimos la semana pasada, en donde hay amor no hay temor, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones. Acuérdese
Acuérdese, no echen saco roto todas esas palabras que constantemente Dios nos está diciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, recordemos, hermanos, lo que dice Mateo 11 del 28 al 30, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En serio? Amemos al Señor, hermanos, y descubrámoslo. Muy bien, entonces los cristianos, hermanos, no deben amar al mundo. Según esta porción, pues no deben amar al mundo, hermanos, ni pertenecer al mundo, ni someterse al mundo. Son vencedores, venciendo al mundo, al diablo. Como ya lo leímos, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos 13 y 14. Bueno, ahí en casita léalo, échenle una vueltita así nomás a la página y ahí están esos versículos. Ya los falsos maestros, ¿se acuerda? Capítulo 4, versículo 4, también ahí enseguidita, ¿no? Cuando dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No, bueno, en el mundo hay una clase de gente que en serio, ¿no? Que habla la mentira como si fuera verdad. Y nosotros somos vencedores de ellos, porque ellos están en el mundo y nosotros estamos en Cristo. Qué importante es esto. Entonces, los verdaderos cristianos, hermanos, vencen por fe en la palabra de Dios, no por su propio poder o sabiduría. Muy bien, entonces, segunda evidencia, hermanos, segunda evidencia. Ya dijimos, hermanos, la primera evidencia es, sabemos lo que es un cristiano, ¿verdad? Entonces, usted debe de saber por qué es cristiano y lo que es un cristiano, ¿no? Entonces, no se ande confundiendo con cosas raras, ¿no? Cosas religiosas, cosas que no llegan a ningún lado, ¿no? Muy bien, entonces, número 2, ¿qué otra evidencia, hermanos? ¿Qué otra evidencia? Utilizando la palabra sabemos o conocemos. Bueno, sabemos quién es Jesús. Sabemos quién es Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe quién es el Señor? Bueno, los demonios también lo saben. ¿Se acuerdan de esos demonios, verdad? Esos demonios que le dijeron estos exorcistas ambulantes en Hechos, ¿no? Cuando estos llegaron y dijeron, te exhorto y te pido que te vayas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios le dicen, nosotros conocemos a Pablo, nosotros conocemos a Jesús. ¿Tú quién eres? Tremendo, ¿no? Sabemos quién es Jesús, hermanos. Versículos del 6 al 13. Voy a leer esto, hermanos, del capítulo 5 de Primera de Juan, que dice, este es Jesucristo. Fíjese cómo comienza esta porción. Que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Brutal, hermanos, a mí me encanta. Por eso a mí las cartas generales, en especial las cartas de Juan, hermanos, son hermosas, hermanos. A mí me encanta, reafirman mi fe, reafirman la doctrina que creo, reafirman todo esto que hacemos, hermanos, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, ¿verdad? Mire, hermanos, los pecadores deben creer que Jesús es el Cristo y que murió por sus pecados antes de que puedan ser salvos y nacer en la familia de Dios. Por eso esto es muy importante, hermanos. Hay mucha gente en las congregaciones, más allá de Príncipe de Paz, y esto es verdad, hermanos. John Stott habla mucho de eso, ¿no? En su libro Problemas Contemporáneos de la Iglesia, Problemas de la Iglesia Contemporánea, ¿no? Tiene de hecho dos libros, yo tengo los dos libros, y en uno de ellos, si es que en los dos, si mal no recuerdo, habla mucho acerca de que hay más congregantes que miembros en la iglesia, ¿verdad? Porque hoy en día la meta de muchos líderes,
así lo dice el autor, ¿no? De muchos líderes religiosos, ya ni siquiera se compromete a decir pastores, porque estaríamos comprometiendo mucho el ministerio, pero creo que ya cualquiera, porque sí, ya cualquiera se para al frente y dice que es pastor, ¿no? Pero este hermano dice, bueno, pues la meta ya creo que de muchos es que el templo esté lleno, ¿verdad? No importa que no sean cristianos, pero que está lleno el templo, ¿no? Y luego ahí andan, luego los ven en la calle y les dicen hermanos, ¿no? Y luego ni cristianos son, ¿verdad? Bueno, yo lo digo de esta forma, hermanos, porque causa celo, ¿verdad? Oiga, gente que ni se arrepiente de sus pecados, que ni le importa la iglesia, no diezma, no ofrenda, no nada, ¿verdad? No apoyan, no aportan, nada. Bueno, están ahí, ¿verdad? Que se congregan. Y mucha gente da por sentado que son cristianos, ¿verdad? No, hermanos, antes de eso, lo que debe de pasar en esas personas, ¿sí? Es que deben de creer, los pecadores deben de creer que Jesús es el Cristo y que murió por sus pecados antes que puedan ser salvos y nacer en la familia de Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, qué tremendo esto que estamos diciendo porque es una realidad que está ocurriendo en estos tiempos. Mucha gente que está en las congregaciones que no son cristianos, hermanos, no son nacidos de nuevo, pero bueno, están ahí, bueno, hasta maestros de escuela dominical, ¿verdad? Decía un presidente de la Convención Nacional hace algunos años que dice, bueno, yo que he visto casi todas las iglesias del país, nos decía cuando estábamos en el seminario, dice, el mayor problema que yo veo en muchas iglesias es que muchos pastores ni cristianos son, ¿verdad? Y bueno, dice uno, bueno, ya cuando ya llegan algunas iglesias a esos grados, hermanos, pues pobres iglesias y pobre gente de alrededor, ¿no? Porque se supone que esas iglesias están para hacer luz, ¿verdad? Y pues no son nada, porque pues no hay cristianos allí, ¿no? Hay gente religiosa, ¿verdad? Pero no cristianos que quieran realmente predicar su evangelio, ¿no? Pero bueno, el versículo 5 recalca, porque esto ya lo leímos, ¿verdad? El versículo 5 recalca que recalca la persona de Cristo y los versículos del 6 a 7, su obra en la cruz. Sí, o sea, mientras que el versículo 5 habla mucho de la persona cristiana, los del 6 al 7 recalcan la obra en la cruz. Mire, hay varias explicaciones sugeridas, hermanos, sobre la frase agua y sangre. Me tardaría muchísimo explicándole muchas escuelas de interpretación respecto a muchas cosas de la Biblia, y entre ellas estas, ¿no? Agua y sangre, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, podemos relacionar estas dos palabras con Juan capítulo 19, versículos del 34 al 35. Bueno, léalo en casa. Por cierto, esta Semana Santa los vamos a leer, al menos en nuestro devocional y probablemente el viernes que estemos estudiando las 7 palabras. Bueno, donde Juan vio agua y sangre brotando del costado herido de Cristo. ¿Se acuerda? Que le traspasaron con una lanza y de su costado salió agua y sangre. Bueno, podemos probar así que realmente Jesús era un simple hombre, pero que el Cristo vino sobre Jesús en el bautismo y luego le dejó cuando murió en la cruz. Y bueno, esto significaría que no tenemos ningún Salvador después de todo, porque mucha gente piensa así, ¿verdad? Bueno, tanta cosa que se lee. Nosotros como teólogos, hermanos, pues leemos, ¿no? Un montón de posturas, comentarios, y hay quienes piensan estas cosas raras y digo, bueno, oye, ¿piensas tú esto? ¿Crees en esto? Y luego quieres dar consejos de otra cosa, no, hombre, ya con eso ya le diste en la torre a todo lo que puedas decir, porque no estás creyendo en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No, dijo Juan, nuestro Salvador Jesucristo fue declarado el Hijo de Dios en su bautismo, como lo leemos en Mateo 3, Mateo 3, ¿verdad? Mateo 3:17, cuando Dios Padre se deja oír su voz y dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad? En quien tengo complacencia. Y lo demostró en la cruz, como lo leemos también en Juan capítulo 8, 28 y 12 del 28 al 33. Bueno, por consiguiente, hermanos, el simbolismo nos recuerda el altar de oro, sangre, y el lavatorio, el agua de la palabra en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Pero mire, el Espíritu, hermanos, da testimonio de que Jesús es el Cristo a través de la palabra escrita de Dios. Acuérdese, estudiando Evangelio de Juan, profundizamos un poquito acerca de lo que significaban el agua, ¿verdad? El agua, y llegamos a la conclusión, hermanos, de que el agua es la palabra. El agua es la palabra, ¿sí? Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Que hay que nacer de nuevo. Es el que dice, tienes que nacer del agua
y en el espíritu, en el agua y en el espíritu, refiriéndose que nacemos de nuevo una vez que la palabra nos ha sido predicada, usted la cree, y solo así, hermanos, porque de esa forma somos atraídos por el Padre y llevados a Cristo por la palabra, enseñados por Dios para conocer el Evangelio. A eso se refiere la palabra. Pablo hace alusión de ella en Efesios, si mal no recuerdo, y también el apóstol Pedro, de que la palabra es el agua, ¿verdad? Y bueno, como le digo, podemos hablar mucho sobre el tema. Y así es, hermano. Entonces el Espíritu da testimonio de que Jesús es el Cristo a través de la palabra escrita de Dios. La deidad, hermanos, la deidad es entera, concuerda de que Jesús es el Cristo. Y en la tierra el Espíritu, la palabra, el agua, entre paréntesis, y la cruz, entre paréntesis, sangre, testifican lo mismo. Hermanos, Dios da testimonio al mundo de que este es su Hijo. Y sin embargo la gente no cree. No cree. Se apoyan otras cosas o pues ven como un asunto histórico, ¿no? Una tradición histórica, la obra de Jesucristo, ¿no? Por cierto, en esta semana casi siempre ponen las películas de Moisés y Ben-Hur, ¿verdad? Y Cristo. Bueno, yo me las echaba, yo cada año veía esas películas, ¿no? Pero es una tradición y es que así ven a Cristo, así ven a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una tradición. La gente no cree realmente, reciben el testimonio de los hombres, pero rechazan el de Dios. O sea, la gente le puede decir cosas, ¿verdad? Y usted las cree, pero si Dios nos dice algo, ¿cómo cuesta creerlo, verdad? Entonces, el testimonio, hermanos, que Dios nos da, ese es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora, y que hay que creerlo, hermanos. Pero cuando rechazamos este testimonio, hacemos a Dios mentiroso. A mí me encanta, bueno, no que me encanten, sino que me sorprende cómo Juan es muy delicado en sus palabras, muy amoroso, pero a la vez muy crudo y muy sutil. Porque dice, no crees en el Evangelio, tú le haces a Dios mentiroso. Oiga, decirle eso a Dios. Es grave, es muy delicado, hermanos. Ese es el famoso pecado, el pecado no perdonado, ¿verdad? Cuando decían los fariseos de que lo que Jesús hacía por el Espíritu Santo era obra de Satanás, ¿verdad? Y Jesús dijo, no, el que blasfeme en contra del Espíritu, ¿verdad? Ese será un pecado imperdonable, y se estaba refiriendo a la obra del Evangelio que era a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que era pues, el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Y cualquiera que negare al Espíritu estaba negando toda la obra de Dios. Entonces, ese es, el pecado imperdonable es la incredulidad. Entonces, tan simple, usted no cree en el Evangelio, usted está blasfemando en contra del Espíritu, y eso es un pecado imperdonable que lo lleva al infierno, que lo lleva a la condenación eterna, entiéndalo así. Por eso, usted podrá creer muchas cosas, pero si no le cree a Dios, usted está condenado. Usted está condenado, ¿no? Entonces, todo lo que Dios pide, hermanos, es que confiemos en su palabra. Podemos descansar en el testimonio interno del Espíritu conforme Él usa la palabra. Versículo 10, ¿verdad? Ya leímos por ahí el versículo 10 que dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, y como Pablo también escribe en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso cuando tenemos al Espíritu Santo y que nos va diciendo que somos hijos de Dios, nos va dando testimonio, nos va confirmando, nos va abriendo cada vez más el entendimiento, porque como hijos estamos descubriendo la voluntad del Padre, estamos escuchando poco a poco en la medida en la que vamos creyendo y creciendo en la fe, escuchando el latido del corazón de Dios, y nuestro corazón poco a poco comienza por ayuda del Espíritu Santo a latir conforme al corazón de Dios, y tenemos fortaleza y esperamos, somos enseñados, somos guiados, etcétera, 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 porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla es esto, hermanos! Miren, los versículos del 11 al 13 resumen tan claro cómo es posible la seguridad que tenemos en Cristo, ¿sí? Bueno, ya lo leí, ¿verdad? Entonces la vida eterna está en Cristo. Dios ha dado testimonio de esto. Si creemos en el testimonio de Dios, tenemos esta vida en nosotros. La seguridad cristiana no es cuestión de fabricar, hermanos, una emoción religiosa, ¿verdad? ¡Ay! Es que lloré, es que lloró. No, es que, a ver, espéreme, sí lloró, ¿y qué? A lo mejor lloró por otra cosa, lloró porque a lo mejor se acordó de una deuda, ¿no?
Ojalá se hubiera acordado de la deuda de sus pecados y por esa razón haber recibido el perdón de sus pecados y recibido a Cristo. Pero hay quien sí siente bonito, está de acuerdo con las palabras y se conmueve. Oiga, pero el Evangelio, hermanos, la seguridad cristiana no es una cuestión de fabricar una emoción religiosa, es simplemente cuestión de creerle a Dios su palabra. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees? Bueno, si le crees a Dios, bienaventurado eres, hermano, Dios te bendiga. Número 3, tercera evidencia, hermanos, tercera evidencia. Sabemos, fíjese bien, sabemos cómo orar con confianza. Ya dijimos 3 evidencias. Bueno, vamos para la tercera. La primera evidencia es que los cristianos verdaderos saben o sabemos lo que es un cristiano. ¿Sí? Número 2, los cristianos verdaderos sabemos o saben quién es Jesús. Y número 3, sabemos cómo orar con confianza, ¿verdad? Bueno, hay una película, Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, ¿no? Este hombre que estafaba a medio mundo, ¿no? Engañaba a medio mundo. Resulta que este tipo se hace pasar por un médico, ¿no? Y se enamora de una muchachita que trabajaba en un hospital y se hacen novios, ¿no? Y este tipo, como era un mentiroso profesional, le hace creer a su papá, que por cierto eran metodistas, eran cristianos, que él también es médico, entonces lo invitan a cenar. Este tipo anda huyendo de la justicia, ¿no? Engañando a medio mundo. Entonces llega a la casa de esta muchacha y se sienta en la mesa y lo ponen a orar y de repente se pone a hablar de que 2 ratoncitos estaban peleando por no sé qué, por el queso y que la leche, que estaban dos ratones en un vaso de leche y uno de ellos se estaban ahogando, pero uno que como estaba haciendo mucho esfuerzo hizo mantequilla y gracias a eso se salvó. Esa fue su oración. Entonces mientras oraba el papá, ¿verdad? Pues todo un religioso metodista, ¿no? Abre sus ojos bien asustados y se le queda viendo, escuchando, y la mamá también toda desconcertada. Y luego la hija, ¿no? Toda despistada, la hija aplaude al novio, ¿verdad? Porque había dicho quién sabe qué dijo, ¿no? Así hay mucha gente, no sabe ni lo que dice cuando ora. Oh, Padre Jesucristo, y le están orando a Jesucristo como si fuera el Padre, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, cosas extrañas, ¿no? Anda pidiéndole perdón por los pecados ajenos, oiga, no, eso solo hizo Daniel cuando oró por el pueblo, ¿se acuerda? Cuando oró Daniel y Nehemías, ¿no? Pidieron perdón, pero cada quien tiene que pedir perdón por sus pecados, ¿no? Podemos pedirle a Dios que alcance a la gente con su gracia, que lo ayude a encontrarlo. Dios manda a alguien que le hable de Cristo, pero usted no puede, usted no es abogado de su pariente, de su hijo o de otra persona. El único abogado es Cristo. Háblele de Cristo a las personas que usted desea que sean salvas, pero pues no esté diciéndole al Señor, ay Señor, como los voceros, ¿no? Lo que quiso decir, no es una mala palabra, Dios, mira, perdónalo porque no sabe lo que hace. No, eso lo dijo Jesús, no usted, ¿verdad? Pero hay gente que cuando ora no sabe ni lo que dice, hermanos. Y eso es muy delicado, porque una de las cosas que evidencian a la gente que eso no es cristiana es su oración. Versículos del 14 al 17, lo voy a leer, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahorita vamos a explicar estas peticiones que luego hacemos. Vamos a tratar de entender a qué se refiere Juan con estos versículos. Bueno, sabemos cómo orar con confianza. Que usted diga, voy a orar. Cuando usted dice a alguien, mire, a mí en la iglesia cristiana bautista Betel, en donde yo nací, yo me acuerdo que había un ministerio de hermanas muy viejitas, hermanas, pero muy, muy viejitas. Ellas conocían gracias a Dios fue una iglesia, en mis tiempos fue una iglesia muy grande donde había ministerios para todo. Y me acuerdo que había un grupo de hermanas muy grandes, hermanos. Hace poquito falleció una de las hermanas más grandes de ese cuerpo de oración, hermanos.
eran las mujeres más tiernas que usted se pueda imaginar, unas abuelitas hermosas. Ellas se juntaban, se terminaba el culto y se juntaban, hermanas. No existía el WhatsApp, no existía todos estos medios que tenemos ahorita. Le estoy hablando de hace más de 20 años, ¿eh? Hace más de 20 años. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión yo acababa de predicar, ¿verdad? Estaba comenzando el ministerio, estaba muy joven. Yo termino de predicar, se acaba el culto, pues ahí se acostumbra a estar al frente, sentado, ¿verdad? Se acabó el culto, yo prediqué esa vez y en eso me habla una de las hermanas y me dice, ven hijo, ven. Y me agarra con una mano tan tierna, así suavecita de abuelita, hermanos, y me da un beso y me dice, hijo, estamos orando por ti. ¡Ay, no, 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 hermanos, no, no tiene idea espiritualmente, emocionalmente, lo que significó mucho eso para mí. El saber que había un grupo de hermanas de muchos años, hermanos, de muchos años. Por cierto, una de ellas, hermanos, le habló al hermano Juan Germán Ortiz, ¿sí? Una hermana Juanita Treviño, imagínense nada más. Esa hermana era una abuelita hermosa. Esa hermana le habló al pastor de Creyendo lo Imposible de aquí de la Ciudad de México, pastor de renombre, mi maestro de homilética. Ese hombre, hermanos, era del barrio ahí de la Moderna, ahí en Torreón, Coahuila, era tremendo. Y en una de esas, esa hermana, cuando era más joven, salió a evangelizar y evangelizó a Juan Germán Ortiz, Juanita Treviño. Esa abuelita, hermanos, ya estaba bien grande la hermana, hermanos, pues ya no se movía, me agarró y me abraza y me da un beso y me dice, estoy orando por ti, hijo. Con eso, wow, yo dije, wow, tengo un respaldo maravilloso, hermanos, deberíamos de hacer algo así en Príncipe de Paz. Hay muchas hermanas que yo entiendo que ya por la edad y por muchas situaciones ya no se puede, ya no se pueden trasladar, pero pueden hacer un grupo de WhatsApp. Ahorita que ya está el WhatsApp, hermanas, júntense como abuelitas hermosas, lindas. Pueden invitar hermanos que incluso también no se pueden ya mover tan fácilmente y pueden contribuir con la oración, porque usted no tiene idea, no tiene idea de lo que es el poder de la oración. Bueno, yo sé que sabe, ¿verdad? Yo no quiero decir que con eso que no tiene idea, que no sepa lo que es la oración, pero qué hermoso es cuando se ponen de acuerdo un grupo de hermanos y respaldan el ministerio del pastor, de los jóvenes, de los maestros de escuela dominical. Es una cosa maravillosa. De hecho, en el curso taller de predicación, de homilética, donde estuvieron mi hermano Pedro, mi hermano Alexis, mi hermano Jesús, mi hermano Lalo, mi hermano Maicho, yo les pedía de mucho favor, hermanos, por favor, cuando yo esté predicando, ustedes oren mucho por mí, porque hay unas guerras tremendas, desde que hago el sermón hasta que me paro al frente, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Ahorita que no es tan sencillo, al menos para mí no ha sido sencillo adaptarme a estos medios, pero la oración es poderosa, hermanos. Mire, se ha dicho muy bien que la oración no es una manera de vencer la renuencia de Dios, como si Dios estuviese enojado y a ver qué tanto oras para yo hacerte caso, sino de aferrarnos a su buena disposición. Esto cambia la cosa, ¿no? O sea, Dios está Oiga, si los ángeles se admiraron cuando le anunciaron a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaban admirando de la buena voluntad. Oiga, si Dios dio a su Hijo Jesucristo y no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por eso ore. No ore pensando a ver si Dios le va a hacer caso. No, hombre, Dios está esperándolo desde que amanece, desde que usted ya puede hacer algo, ya Dios está esperando. A ver cuando mi hijo quiere hablar conmigo, yo lo quiero bendecir, yo lo quiero guiar, yo lo quiero ayudar. Así es, hermanos. Si sabemos la voluntad de Dios, podemos orar con audacia. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, si mal no recuerdo, Santiago 5:16, es un pasaje que usamos muy, muy seguido, ¿verdad? Sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es eficaz? Porque es audaz esa oración, porque usted y yo conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos orando a veces por cosas que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? De repente oramos cosas del mundo, ¿no? Cosas como tales como quiero más dinero, quiero un mejor trabajo, quiero no sé qué, quiero, pues son cosas del mundo, ¿verdad? Mire, la mercadotecnia sabe lo que usted quiere, por eso usted a cada rato se le antoja, porque como está pegado en la tele, entonces la mercadotecnia ya sabe qué es lo que usted quiere, no, hombre, pues hace
lo hace antojadizo de esas cosas que quiere, y esas cosas son del mundo. Entonces, yo cuando la gente luego me dice, pastor, es que ¿en qué momento voy a dejar de orar por las cosas que yo creo que hay que pedirle a Dios y que pedir? ¿Hasta qué momento? Yo siempre les he dicho, cuando deje de estar afanado. Porque no creo yo que esas cosas que le afanen sean de Dios. Por nada estáis afanosos, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando usted se sienta bien afanado, mejor dígale a Dios, Dios, ayúdame a que ese afán no sea algo que me aleje de ti. Mira, pienso esto, pues póngalo en las manos de Dios, sí, póngalo en las manos de Dios, pero ya, suéltelo. Porque ya eso es como que es un problema, ¿no? Yo creo que Juan se refiere a cosas muy específicas, en virtud a que usted no ignora la palabra, no ignora la voluntad de Dios. Pero hay gente que ignora la Biblia, no lee la Biblia, pero buenos para orar, ¿verdad? Pero yo me pregunto, pues quién sabe a quién le orarán o quién sabe qué dirán, porque pues ni leen la Biblia, pero dicen, porque hay gente, bueno, yo he escuchado cada cosa extraña en el cristianismo, hermanos, cosas tales como, no, mire, pastor, yo no soy de los que leen la Biblia, pero yo oro mucho, yo soy un guerrero de oración. Digo, Padre Santo, no se escuchan. Bueno, pues sí, se han de escuchar, pero pues como no leen la Biblia, por eso no saben ni lo que dicen. Si usted no lee la Biblia, ¿quién sabe a quién le ora? Si usted no lee la Biblia, si usted no memoriza la palabra, usted no es muy útil en la oración, sobre todo en la cuestión de intercesión o hasta en su propia vida. Por eso de la mano va la palabra con la oración. Por eso dice Juan, ¿verdad? Que si sabemos la voluntad de Dios podemos orar con audacia. O sea, en palabras simples, orar en el Espíritu. Eso significa orar con audacia. La oración eficaz es aquella que ora en el Espíritu. En el Espíritu, como dice Judas 20. Ha leído Judas. Por cierto, voy a dar estudio de Judas, en estas transmisiones, y primero Dios, ya cuando nos toque estar en el templo, a lo mejor ya nos toca Judas, pero si no, pues aquí en las transmisiones. Voy a hablar de Judas. Dice Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Me encanta la relación que hace Judas de la edificación. Dice, edificado sobre vuestra santísima fe. Habla de edificación. Y luego después dice, orando en el Espíritu. O sea, si usted no es edificado en la palabra, pues usted no puede orar en el Espíritu. Pues quién sabe qué estará orando. Permitiendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos dé el testimonio interno de la voluntad de Dios, respaldado por el testimonio de la palabra de Dios, que fue escrita por el Espíritu de Dios. O sea, es Dios mismo hablando, es el Espíritu Santo, Dios mismo hablando lo que Él inspiró y escribió, ¿verdad? Entonces, no hay pierde, como ya lo leímos en el capítulo 3:22, ¿no? Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, capítulo 3, ¿verdad? Juan habla de lo mismo. Juan menciona, hermanos, que se ore en específico por otro creyente que ha pecado de una manera que pudiera resultar en muerte, ¿sí? Que pudiera resultar en muerte. Mire, recordemos lo que Pablo escribe en la primera carta a los Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto emana de no tomar la cena del Señor de manera indigna, ¿no? Porque pues hay muchos que están enfermos y hablan en términos espirituales, pero también refiriéndose a la gente, o sea, básicamente refiriéndose a la gente que está enferma espiritualmente, que están muertos o que muchos ya murieron, ¿verdad? También habla de eso, ¿no? Pero bueno, este pecado de muerte no es un pecado imperdonable, ojo, ¿sí? En el cual el creyente cae sin proponérselo. Sino un pecado deliberado en desafío a la palabra de Dios, algo que otros creyentes pueden ver y reconocer como rebelión, ¿verdad? Hay quienes ya saben la voluntad de Dios, pero de manera deliberada pecan, ¿verdad? Porque están enojados, están resentidos. ¿Cuántos no se han alejado hasta de la iglesia? Resentidos con Dios, resentidos con el pastor, resentidos con medio mundo, ¿verdad? Pues porque no les rascamos donde a lo mejor ellos tenían comezón, por andar buscando en fuentes equivocadas, ¿no? No buscando a la fuente de agua viva que es Dios, y se resienten y saben de cosas de la palabra y deliberadamente andan pecando. Eso es rebelión, hermanos, y recordemos lo que dice Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aguas. También recordemos, hermanos, lo que pasó en el libro 3
también recordemos lo que le... Mire, a mí me llama mucho la atención algunos pasajes en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero bueno, fíjese bien, yo lo puse ahí, hermanos, porque es como para reflexionar, ¿no? Mire, recordemos lo que pasó en el libro de Jeremías, cuando Dios le dijo a Jeremías que no orara por los discípulos rebeldes, los judíos rebeldes, ¿se acuerdan? Por los judíos, estas duras palabras las leemos en el capítulo 7, verso 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Wow. Esto a mí me suena cuando mandamos a la gente que ni cristiana es a orar. No, mira, te están hablando de sus problemas porque lo que necesitan es a Jesús. Y lo peor que le puedes hacer a esa pobre gente es mandarla a orar, ¿no? Oye, ¿cómo va a orar esa gente? Pues Dios no las va a escuchar. ¿Por qué? ¿A nombre de quién van a orar? ¿O qué? ¿O cómo se van a presentar delante de Dios? ¿Verdad? Y Dios le está diciendo a Jeremías, no ores por estos. Yo no los voy a escuchar, no te voy a escuchar a ti. ¿Sí? 11:14 de Jeremías dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día en que su aflicción clamen a mí. Duras palabras. Estamos hablando de lo que pasó en el pueblo hebreo en el antiguo pacto, hermanos. 14:11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. ¡Oh, qué duro, ¿no? Qué duro! También recordemos, hermanos, lo que pasó en el libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan de Ezequiel, hermanos, por la maldad de Israel? ¿Se acuerda? Ezequiel capítulo 14, verso 13 y 14, que dice, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestias, si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, y me encanta, dice Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículos 19 y 20 de este mismo capítulo, ¿no? Dice, o si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y tuviesen en medio de ella, otra vez, ¿a quién? A Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. No sé si ya estamos entendiendo estos ejemplos en relación al nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la oración. O sea, usted y yo, que somos cristianos, sabemos de la oración eficaz por el simple hecho, hermanos, por el simple hecho de que creemos en Jesucristo y de que sabemos la voluntad de Dios y tenemos la seguridad de orar de manera eficaz, de manera confiada. Entonces, ¿cómo puede ser que hay gente, ahorita con lo de coronavirus, ¿verdad? Hasta parece que aplicó lo que dijo Dios allá en Ezequiel, ¿verdad? Alguien decía, ¿verdad? No, es que Isaías 26:20 no aplica, porque lo que está pasando no es la ira de Dios, es por causa del pecado del hombre. Y bueno, ¿y qué por el pecado del hombre no actuó la ira de Dios? Pues claro, o sea, pues por el pecado el hombre, Jesús tuvo que ir a la cruz y se desató la ira de Dios, ¿verdad? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso se descargó toda la ira de Dios en nuestro Señor Jesucristo, para que no se descargara sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, cuando pasan este tipo de situaciones, mucha gente dice, no, es que no es la ira de Dios, es que es por causa del pecado. Bueno, pues es que, ¿cómo tenemos al planeta? Pobre planeta, ya está tosiendo, ya está, pero, desesperado el planeta, la naturaleza, desesperada, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora Dios nos tuvo que guardar, ¿verdad? Y gracias a eso, pues hasta el planeta respiró, hay más árboles, está más limpio el planeta. Dicen por ahí que desde los satélites el planeta se ve más verde que hace 20 años. Gracias a este mes de que la gente en el mundo se ha guardado y de que las industrias le han bajado y que los carros no andan circulando. ¿Por qué? Porque no hacemos nada nosotros, somos desordenados. Entonces, cuando se ven estas cosas terribles, ¿verdad? En donde estamos casi perdiendo la vida, bueno, los hijos de Dios podemos orar en el nombre de Cristo y seremos sanados, seremos cuidados, seremos protegidos, seremos fortalecidos, etcétera, etcétera. Pero la demás gente que no cree en Dios, que no le cree a Dios, no puede orar.
No puede orar, por eso Dios decía en el Antiguo Testamento, miren, si pasara esto mismo, casi diciéndole Dios a Ezequiel, ¿verdad? Si hubiera un coronavirus y esta peste invadiera todo el mundo, pero entre toda la gente estuviera Daniel, Noé y Job, nada más estos tres se salvarían por su justicia, porque estos hombres hasta Dios los presumió, ¿se acuerda? Noé era varón perfecto, ¿verdad? Perfecto en sus generaciones, dice Dios. Daniel, ¿verdad? Un hombre mayor de espíritu, más grande de espíritu que cualquiera en su época. Job se lo presumió al diablo. ¿Se acuerdan lo que meditamos ayer acerca de eso? Dios nos presume porque somos sus hijos, amados. Somos sus hijos obedientes a su voluntad. Y por esa razón, porque conocemos su voluntad, oramos con seguridad. La verdadera oración es mucho más que decirle palabras a Dios. Involucra buscar la palabra, permitir que el Espíritu busque las cosas de Dios, ¿verdad? Como Pablo lo escribe en Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 28. Bueno, yo pongo el 28 porque muchas veces separamos el versículo 28 de todo, aislamos el versículo 28 de todo y decimos, no, es que todo ayuda bien. A ver, no, espéreme. Regrésese al 26, fíjese bien. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la verdad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya cuando leemos el 26 y lo conectamos con todo y el 28 y el 29 y así, ¿no? Bueno, le da un sentido a todo esto, ¿verdad? Así es, hermanos. Mire, permitir que el Espíritu busque las cosas de Dios y someterse a la voluntad de Dios al hacer nuestras peticiones. Hay un precio que pagar, sí, hermanos, en esta clase de oración, pero vale la pena. Por eso esfuércese en la palabra, gócese en la palabra, arrímese. Yo siempre he dicho, arrímese a la fogata, no a la fogata de los malos como Pedro lo hizo, ¿verdad? No, arrímese a la fogata donde está calientito la presencia de Dios y el Señor nos está enseñando. Arrímese. Si sabe que hay estudio bíblico, sintonice. Si hay estudio bíblico en la iglesia, cuando ya no existan estas contingencias, vaya a la congregación, vaya a la escuela bíblica, no deje de ir a su iglesia, llénese de la palabra y ¿sabe qué va a pasar? Usted va a conocer la voluntad de Dios y su oración va a ser de mucha bendición. Número 4, cuarta evidencia, ya dijimos, ¿verdad? Cuarta evidencia de que somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios, de que somos cristianos. Número 4, sabemos cómo actúa un cristiano. Sabemos cómo actúa un cristiano. Híjole, esto es algo que nos va a costar, como dijimos anteriormente, pues saberlo siempre, ¿no? Capítulo 5, versos 18 al 19 de Primera de Juan 5 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué tremendas palabras, ¿no? El verbo griego en el versículo 18 significa no practica el pecado. Miren, los cristianos, porque cuando dice no practica el pecado, bueno, es la palabra no practica está correcta ahí. Los cristianos no se guardan salvos a sí mismos, pero sí se guardan de las acechanzas del diablo. Usted sabe en dónde anda el diablo y usted sabe por qué pie cojea usted. No, es que yo ya soy cristiano y me puedo poner en el tocadero y no me va a pasar nada porque el diablo no me va a tocar. A ver, espéreme. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si usted anda de tentador, ¿verdad? Ahí poniéndose en el tocador, pues le va a tocar. Mucho cuidado. Por eso, mire, los cristianos no se guardan a sí mismos salvos. O sea, no se guardan salvos a sí mismos, pero se guardan de las acechanzas del diablo. Conservaos en el amor de Dios, dice Judas 21. Conservaos en el amor de Dios. El que fue engendrado por Dios puede referirse a Jesucristo y el unigénito Hijo o al creyente. Tal vez ambas cosas son verdad,
Debemos someternos a Cristo para tener victoria, hermanos, pero tenemos que luchar desde la victoria, tanto como por la victoria. No estamos buscando la victoria porque esa ya la tenemos. Tenemos que luchar a partir de esa victoria. Porque si usted la anda buscando, peleándose con el pecado, peleándose con el diablo, peleándose con el mundo, pues usted va a estar siempre derrotado. No, 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 no. Usted lucha a partir de la victoria que usted ya tiene en Jesucristo. A partir de ahí usted ya es más que vencedor, porque sin meter las manos usted ya venció. Cristo fue por nosotros a la cruz a vencer al pecado, a la muerte y a Satanás y al mundo, ¿verdad? Entonces sobre eso nosotros vivimos, luchamos como victoriosos por la victoria. Entonces el pueblo de Dios debe mantener sus ojos bien abiertos debido a que el mundo está bajo el maligno. Mire, si usted es una persona ingenua, no sea ingenuo, en serio, perdón que se lo diga de esta forma, qué ingenuo es que usted diga, ay, no, no, es que todos son buenos, ¿verdad? No, es que va a trabajar y usted piensa que todos ahí son buenos. Hombre, si esa gente no es cristiana, son bien malvadas. Cuidado, no piense que todos son buenos, ¿verdad? Ahí anda usted en donde no debería de estar, ¿no? Y luego de repente se empiezan a agarrar a golpes, a moquetazos, empiezan a volar botellas por aquí, empiezan a decir maldiciones y luego todavía usted los justifica y dice, no, bueno, es que no es malo del todo. No, la Biblia dice que estos son hijos del diablo. Hijos del diablo, o sea, el mundo está bajo el dominio de Satanás. Ya, entienda, anda en el mundo es del diablo. Y ahí nadie lo va a entender, ahí no, olvídese, no, tenga mucho cuidado, está bajo el maligno, dice Juan, Satanás es el Dios de este siglo y el príncipe de las tinieblas, que ha cegado espiritualmente a millones de personas y las ha mantenido en esclavitud. Tenga mucho cuidado. Entonces, ¿sabemos cómo actúan los cristianos? Claro que sí, porque sabemos quiénes somos. Cuando usted no sabe ni qué hacer es porque usted no tiene una identidad resuelta en su vida, en su fe. El número 5, quinta evidencia, ya con esto terminamos. Sabemos la verdad. A ver, les voy a enumerar rápidamente, rápidamente. 5 evidencias para saber que somos hijos de Dios. Bueno, sabemos lo que es un cristiano. Sabemos quién es Jesús. Sabemos cómo orar con confianza. Sabemos cómo actúa un cristiano. Y número 5, sabemos la verdad. No, es que la verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad, pues sí, porque pues para usted la verdad es un concepto, pero la verdad es una persona. Mire, versículos 20 y 21, que dice, pero sabemos, otra vez la palabra, ¿se acuerda? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Diré cómo termina la carta a Juan. Leo lo siguiente, hermanos, ya voy a terminar. Dice, el Espíritu y la palabra siempre concuerdan. Porque pues es lo mismo. Cuando usted lee la Biblia, usted está expuesto al Espíritu. ¿Cómo podemos incendiar al Espíritu? ¿Cómo podemos darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos llene de gozo? Lea la Biblia, lea la Biblia. Lea la palabra. Mire, por eso el Espíritu y la palabra siempre concuerdan, por cuanto el Espíritu es la verdad. Versículo 6, ¿verdad? Que acabamos de leer. Y la palabra de Dios es verdad. ¿Se acuerda lo que dice Juan en la oración? Bueno, lo que escribe Juan, lo que Juan registra de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El testimonio del Espíritu en el corazón nunca contradecirá las palabras del Espíritu en la Biblia. Si usted es de las que piensan una cosa y hacen otra cosa que no está en la Biblia, usted no es cristiano, usted quién sabe qué anda. Ustedes son de los que usan la Biblia en vez de que la Biblia lo use a usted, que eso es un principio básico en la homilética. Ay, es que yo uso la Biblia, pues sí, para justificar sus locuras, pero el que lo usa es la Biblia a usted, no usted a la Biblia, porque mucha gente así hace. Quiere decir un montón de cosas con tal de ganar dinero, con tal de ganar adeptos a su religión, a sus locuras, y empieza a modificar cosas de la Biblia queriendo él decir otra cosa, cuando la Biblia dice la verdad, y la verdad es Cristo, y somos usados por ella. Y somos usados por ella, ¿sí? Por eso mucho cuidado, hermanos, con esos evangelistas, mercaderes del evangelio que nada más están buscando su ignorancia
Cuando usted es ignorante le van a contar cualquier cosa y usted la va a creer. No, no, no es ignorante. Lea la Biblia, lea la palabra. No, no se crea cualquier cosa. Entonces el Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu, en el corazón nunca contradecirá las palabras del Espíritu en la Biblia. Los falsos maestros a quien Jesús se oponía, los falsos maestros a quienes Juan se oponía, enseñaban que uno tiene que pertenecer a un círculo interno especial antes de poder entender el conocimiento espiritual. Pero Juan afirma que cualquier creyente verdadero puede conocer la verdad de Dios. No, 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 es que tienes que ser de la élite para tener esa iluminación. ¿Cuánto charlatán nos sale por ahí? Y luego usted le cree. Hombre, cualquiera tiene acceso, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16, acercaos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro, ¿verdad? Hebreos 4, 16. Yo lo busco porque no vaya a ser que con tanta emoción vaya a andar yo diciendo otra cosa, ¿verdad? Y no quiero hacer eso. Sí, acerquémonos pues confiadamente, 4:16 de Hebreos, ¿verdad? Entonces, el verdadero Dios se opone a los dioses falsos, a los ídolos. Un ídolo es la concepción humana de Dios. Es lo que usted concibe como Dios, como lo más grande. Tenga mucho cuidado, hermanos, porque Dios hizo al hombre a su imagen, pero ahora los hombres hacen dioses a su propia imagen, como escribe Pablo en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, pues entonces, nótese pues, hermanos, que Juan afirma que Jesucristo es el Dios verdadero. Dios verdadero. Ay, no, que Jesucristo no es Dios. Muéstrele este pasaje en la Biblia. Dios es el verdadero y estamos en el verdadero. Obediencia, amor y verdad son los pensamientos clave de esta epístola. Son la evidencia de la salvación y esenciales de la comunión. El secreto de una vida verdadera y permanente. Amén, hermanos. Porque así termina Juan, ¿verdad? Amén. Que así sea. Que esto sea una realidad en su vida. Hermanos, Dios me le bendiga. Yo quiero orar por su vida. Yo quiero que usted siga creciendo en la verdad, siga creciendo en la palabra, siga creciendo en la oración, que sigamos conociendo lo que el Padre nos revela a través de su Hijo Jesucristo, de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, y que todo esto realmente sea una realidad en su vida y que no sea algo extraño en su vida. A mí me preocuparía que usted, de todo lo que acabo de decir, usted dijera, ay Dios, es que esto no es verdad, es que no, más bien no que sea verdad, sino es que yo no lo sabía. Bueno, si usted no sabía nada de esto, hoy es la oportunidad de que usted comience una nueva vida en Jesucristo. Yo le invito a que ahí en su lugar, ahí en su casa, si está solito o está con la familia, pero usted ha entendido lo que Dios quiere decir el día de hoy, que es que Dios lo quiere como su hijo. Reciba a Cristo hoy. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Cierre sus ojos y dígale, Señor, perdóname porque todos estos años, toda mi vida he vivido engañado, creyendo ser algo cuando no soy nada. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Quiero conocer a tu Hijo Jesucristo. Lo recibo en mi corazón. Entrego, recibo, creo en la obra redentora de Jesús en la cruz, de su vida, muerte y resurrección. Entrégate a Jesús. Pero si tú ya eres una persona que ya tiene muchos años conociendo el Evangelio, pero aún batallas con muchas cosas, yo te invito que aproveches el tiempo, que aproveches estos días que estarás encerrado seguramente, lea su palabra, llénate de él, sal después de este encierro como una luz brillante y testifica que Dios, así como Dios apartó a Elías en el valle de Querit, y que tú puedas decir como Elías, ¿verdad? O que podamos reconocer, como reconoció esta mujer después de que Elías salió del valle de Querit, que eres un hijo de Dios, eres un varón, una mujer de Dios que ha crecido porque aprovechó el encierro para profundizar más en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de la compañía de su Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos, Padre, oremos. Padre, gracias te doy por este mensaje, por este estudio. Bendice a mis hermanos, Padre, que están
anhelando conocerte cada vez más. Y también te ruego por aquel que por primera vez está recibiendo a Jesucristo porque cree en el Evangelio, porque antes no creía o no sabía en qué consistía ser cristiano. Ahora ya lo sabemos por medio de tu palabra, porque así nos guías por medio de ella, porque tú anhelas, esperas con ansias que todos los hombres se arrepientan y crean en ti. Te ruego, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo en la fe, a seguirnos ayudando unos a otros para seguir glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este hermoso estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Estamos en contacto, hermanos. Mañana tenemos también nuestro estudio, nuestro devocional, ¿verdad? Que bueno, hay quienes luego dicen, no, pues que devocional es un sermón. Pues lo que sea, hermanos, vamos a estar metidos en la palabra. A mí me encanta la palabra. Yo le llamo devocional, imagínense cuánto duro haciendo un sermón, cuánto duro predicando un sermón, hermanos. Pues a mí me encanta mucho estar en la palabra, ¿verdad? Bueno, no descuidando de otras cosas que también son importantes aquí en casa. Y bueno, pues un saludo de parte de mi familia a todos ustedes ahí en casita, hermanos. Cuídense mucho, hermanos, cuide su salud. No salga, hermanos, por favor, si no tiene nada que salir, no salga. Y si va a salir, haga compras las necesarias como para salir en una quincena o en una semana, hermanos. No se expongan. Vienen días muy complicados, muy difíciles, pero no se asuste. Haga lo que tenga que hacer, lave sus manos, limpie bien su casa, cuídese si usted está enfermito, cuídese mucho, ¿verdad? Y pues seamos obedientes y seamos de bendición también para las personas que no conocen a Dios y que a través de esta contingencia también demostramos nuestra responsabilidad civil porque obedecemos a Dios cuando respetamos y oramos por nuestras autoridades. Dios les bendiga, hermanos. Ofrendemos, diezmemos, hermanos. Usted tiene por ahí en las descripciones los 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Por favor, no lo deje de hacer y que Dios me le bendiga, hermanos, y ojalá este estudio haya edificado su vida y su corazón. Dios me le bendiga, hermanos, príncipe de paz, y todos aquellos que nos están siguiendo a través de estas transmisiones. Hasta luego y muchas gracias, mi hermano Michael, mis hermanos del grupo técnico. Los amo mucho. Gracias por su apoyo y por todo esto que se hace posible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta luego.